allí. La pregunta puntual del hermano es, ¿hay que hablar en lenguas? Porque si no habla en lenguas, dice, no tiene al Espíritu Santo. Esa declaración de que si alguien no habla en lenguas, no tiene al Espíritu, no solo no es bíblico, sino que es antibíblico. ¿Por qué? Porque se opone a lo que la Biblia claramente enseña. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Y ahí usted va a ver cómo la palabra de Dios es tan clara, tan clara. Vamos allá. Estoy en el versículo 11. Primera de Corintios capítulo 12. Estamos arrancando en el verso 12, ¿ok? Y bueno, perdón, verso 11. Dice, pero todas estas cosas, ¿a qué se refiere con todas estas cosas? Contexto inmediato. Los dones. Estos son dones de revelación y señal. Por eso no habla aquí de misericordia, repartir, no habla de la enseñanza, no, habla de estos dones, ¿no? Interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, y aquí también, para aquellos que siempre dicen, no, que las lenguas no son idiomas, esa es la excusa, ¿no? El día de hoy. Las lenguas no son idiomas, las lenguas son, por ejemplo, cosas angelicales, lenguas angelicales, ¿no? Cosas misteriosas, que no se trata de lenguas, o sea, idiomas humanos. Pero no pueden con la contundencia bíblica porque Pablo sí los trata como idiomas, ¿no? Idiomas humanos. Por eso dice aquí, diversos géneros de lenguas. ¿Ah? Diversos géneros de lenguas. Y esto nos hace recordar, pues, obviamente, a Hechos capítulo 2, donde se experimentó, al menos en esta transición, por primera vez, esta manifestación de las lenguas. Vamos allá, un ratito, a Hechos capítulo 2. Entonces dice así, ¿no? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, judíos de Galilea. Ahora dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mira. Y mira cómo cuando se trata de idiomas, sí se habla de géneros, o sea, diversidad de idiomas. Entonces dice ahí, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia. Luego en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Mira, ve. Luego en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, ¿no? Romanos, wow. ¿Y qué dice? Cretenses árabes, ¿no? Cretenses árabes, les oímos hablar, otra vez, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Mira, les oímos hablar, ¿no? Porque es un habla. Dice, en nuestras lenguas, plural, porque son diversas lenguas, diversos géneros de lenguas. Y dice, las maravillas de Dios. Oja, o sea que se podía entender. Ellos sabían, oye, tal persona está hablando mi lengua. El otro decía, no, el otro está hablando mi lengua, porque lo podían comprender, eran claramente idiomas, idiomas humanos. Entonces, cuando Pablo en Corintios 12 dice así, vamos al verso 11, ¿no? Todas estas cosas, dice, perdón, antes de eso, acá, diversos géneros de lenguas, esto de aquí, diversos géneros de lenguas. Mira, ¿por qué dice diversos géneros de lenguas? Porque está hablando de las lenguas humanas, o sea, los idiomas, idiomas. Muy bien, entonces Pablo está mencionando aquí dones de milagro, de sanidades, o sea, dones de revelación, ¿ok? Y a continuación dice, pero todas estas cosas, o sea, esos dones, ¿ya? Todos esos dones, las hace uno y el mismo espíritu. Mira, las hace uno porque es de aspecto individual y el mismo espíritu porque es un asunto espiritual, del Espíritu Santo. Esto no es algo
netamente humano, aunque la capacidad es hablar diversas lenguas humanas, pero esa capacidad viene del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora mira, dice repartiendo a cada uno otra vez porque es individual, ¿no? Acá dice, las hace uno y como el Espíritu por eso reparte a cada uno en particular, o sea, de manera individual. Ahora mira, como Él quiere, como Él quiere. Acá no está la enseñanza que algunos el día de hoy están profesando, como dice nuestro hermano, ¿no? Que en su iglesia le están enseñando de que todos deben hablar lenguas, de que es una señal que tienen al Espíritu Santo. No, no, no vemos eso. No vamos a ver eso. Acá dice que el Espíritu reparte a cada uno. No dice que el Espíritu dio a toda la iglesia o a todo creyente, sino que Él va repartiendo a cada uno como Él quiere. Y cuando habla de estas cosas no se refiere solo a las lenguas, se refiere a todo esto, ¿no? Palabras de sabiduría, de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación, todo eso lo reparte como Él quiere. No está diciendo que a todos se le da lo mismo. No. Está diciendo que el Espíritu va a repartir eso a cada uno en particular. O sea, ¿es clara la palabra o no? ¿O no es clara? O que, no sé, yo estoy inventando, la estoy torciendo. A ver, vamos a buscar otra versión, ¿no? Y me gustaría que me digan ustedes si está claro, yo estoy leyendo tal cual, estamos entendiendo tal cual, o usted está entendiendo de otra manera. Si usted dice, no, no, yo veo otra cosa, anótelo, por favor, ahí en los comentarios, me gustaría revisarlo, ¿ya? Porque vamos a hablar todos en un mismo sentir, pues. Muy bien, vamos a buscar otra versión, a ver si de repente nos aclara un poquito más. A ver, la PDT voy a buscar, a ver qué tal. 1 Corintios 12 y vamos a ver el verso 10 y 11, ¿no? Acá está, vamos a ver. Vamos a ver qué dice esta otra versión. Ujú. Dice, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar, a otro el poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. Eso está hablando del discernimiento, ¿no? Discernimiento de espíritus. A otro le da habilidad de hablar en varias lenguas, ¿ve? Y a otro le da habilidades de interpretarlas. Ahora dice, todo eso lo hace un solo espíritu y él decide lo que le da a cada cual. Mira, ¿ve? O sea, el espíritu decide lo que le da a cada cual, ¿no? Esta versión, aunque está en otras palabras, pero está diciendo lo mismo que hemos entendido de la Reina Valera, ¿ok? Vamos a otra. A ver, vamos a buscar otra versión. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? A ver, ¿qué tal? Vamos a ver si hay mucha diferencia, mucha equivalencia. Muy bien. A ver, vamos a sacar la nueva traducción viviente. Dice, es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Mira, mira, ahora sí dice así, todos esos dones, ya no dice todas estas cosas. Y claro, según el contexto hemos visto que se refiere a los dones. Entonces dice, el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente, mira, solamente Él, oh, qué interesante. Solo Él, solamente Él decide, voluntad, ¿no? Decide qué don cada uno debe tener. ¡Wow! Oye, qué claridad, ¿no? Es lo mismo, si dan cuenta, a veces uno piensa que una versión va a decir algo diferente. No, simplemente dice lo mismo en otras palabras, quizás en un lenguaje que podamos entender mucho mejor, pero lo que está haciendo es interpretar, pues, lo que vemos en el contexto. Entonces no está dando algo diferente, solamente está explicando de una manera más entendible lo que estamos observando en el mismo contexto. ¿Ok? Wow, entonces acá dice, Él, o sea, el Espíritu Santo, decide qué don cada uno debe tener. Entonces, ¿a quién vamos a creer? Aquellos que te dicen, no, todos deben recibir las lenguas, todos deben recibir lo mismo, o vamos a creer a la Biblia que dice que el Espíritu da a cada uno según a Él le parece, como Él quiere. ¿A quién le vamos a creer? Decida usted. Ponga en los comentarios, por favor. ¿A quién va a creer usted? ¿Ya? A los que enseñan hoy que todos hay que tener los mismos dones, como las lenguas, o que diga, o a la Biblia que dice que no, solamente el Espíritu reparte como Él quiere, a cada uno de manera particular. No dice que las lenguas se da a todos, sino según el Espíritu. Da a cada uno como Él quiere.
Muy bien. Ahora vamos a seguir viendo. Y Pablo va a usar aquí figuras, analogías para entender esto, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, ¿no? O sea, somos un cuerpo, pero somos diferentes miembros, muchos miembros. Ahora mira, presta atención aquí, esto es contundente, ¿sí? Porque por un solo espíritu, porque está hablando siempre de que esto lo hace el espíritu, un solo espíritu, es el mismo. No hay diferentes espíritus aquí, solo es uno, el Espíritu Santo. Y por un solo espíritu dice, fuimos, mira, date cuenta que cuando la Biblia quiere ser específica en algo, lo es. Si la Biblia quisiera decir que todos debemos hablar en lenguas, lo diría. ¿Lo dice? No lo dice. Si la Biblia quisiera decir que las lenguas son una señal de recibir al Espíritu y que todos deben manifestar eso si es que acaso tienen al Espíritu, lo diría. No lo dice. En Romanos 8 dice que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Es contundente, la Biblia es específica. Entonces, ¿qué le costaba decir a Pablo? Si alguno no habla en lenguas, no tiene el Espíritu. Lo hubiese dicho directamente, ¿más lo dice? No, nunca lo dice. Nunca lo dices, ¿no? Discúlpeme, a aquellos que no les gusta esto, ¿no? Aquellos que están enseñando ahí en sus iglesias, predicadores, pastores, no sé, maestros que están enseñando el día de hoy, que todos tienen que hablar en lenguas. Es más, me he topado con casos que algunos le enseñan ahí a sus miembros que si no hablan lenguas nunca fueron salvos. Mira, imagínate, que si no hablan lenguas no tienen al Espíritu Santo. Es más, muchos el día de hoy imponen eso a sus miembros. Si no hablas lenguas, les dicen, no puedes servir en el ministerio, no vas a predicar, no vas a evangelizar, no vas a servir, no puedes hacer nada si no hablas lenguas. Mira, ve. Y por eso nos lleva tarde o temprano a la hipocresía, porque la mayoría que habla lenguas ahí solamente está balbuceando, se está inventando esas cosas de manera emocional. Pero los sinceros, los que son sinceros e íntegros, ¿qué hacen? No falsifican, no se dejan llevar por la corriente. Tratan de hacerlo sinceramente, tratan de buscar y nunca se les da. Y con el tiempo ellos terminan a veces desanimados, deprimidos, no sabiendo qué hacer. Y muchos de ellos, pues sabiamente, salen de esos lugares. Yo les recomiendo con toda sinceridad, aquellos que están en un lugar donde te están imponiendo hablar en lenguas, y si no hablas, no puedes predicar, no puedes evangelizar, no puedes discipular, no puedes servir en la iglesia, sal corriendo de ese lugar, por favor. Eso ya no es una iglesia, eso se ha desviado, eso es una secta. No te pueden imponer cosas encima para servir a Dios, ¿sí? Cosas que la Biblia no te impone. Por favor, y aquí haciendo un paréntesis, cito a Pablo en Colosenses capítulo 2, porque alguno me dirá, estás hablando de tu cuenta. No, habló conforme a lo que leemos en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ver así. Ahí está. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos, dice ahí, a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun no te subas al púlpito, no vas a predicar, no vas a... Prohibiciones, prohibiciones, ¿no? No hablas en lenguas, muy bien, no vas a hacer nada, vas a estar sentadito hasta que aprendas a hablar en lenguas. Dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, por favor. No se dejen ahí embaucar, seducir y amedrentar por mandamientos y doctrinas de hombres. No hay doctrina en la Biblia que diga, número uno, que todos los creyentes deben hablar lenguas. No lo hay. No hay enseñanza en la Biblia ni doctrina que diga que las lenguas son una señal de haber recibido al Espíritu Santo o su bautismo espiritual. No lo hay. ¿Ya? No hay ningún pasaje ni doctrina en la Biblia que nos diga que un creyente no puede servir en el ministerio si no habla lenguas. No lo hay. No lo hay, ¿sí? Así que tenemos que ser bastante claros. Si usted está en un lugar donde le están imponiendo esto, salga corriendo de ese lugar. Busque una iglesia sana, donde el requisito que sí es bíblico para servir en el ministerio sea un buen perfil de carácter, una madurez cristiana, madurez en la fe. Eso sí me habla la Biblia. Pero requisito, hablar en lenguas para servir en el ministerio, no, señor. No hay eso en la escritura. Tenemos que ser claros al respecto. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a seguir acá. Entonces dice, mira, porque
por un solo espíritu, ojo, un solo espíritu, fuimos quienes. Yo quiero que prestes atención ahí. No a mí, sino a la palabra, ¿ya? A la palabra. Dice, fuimos quienes, quienes, quienes. Fuimos todos, todos. ¿Ves? Cuando la Biblia quiere ser clara en algo, lo es. Acá no dice, porque por un mismo espíritu fuimos algunos bautizados. O no dice, fueron bautizados los que hablaron en lenguas. No, 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 no. Fuimos todos, todos, todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Créele a la palabra de Dios, por favor. Todos, dice, fuimos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿por qué dice bautizados en un cuerpo? Te voy a explicar. Normalmente nosotros creemos, o se nos ha enseñado mal, que el bautismo del Espíritu es recibir más del Espíritu. Y no, 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 no. Bautismo del Espíritu no tiene que ver con recibir más del Espíritu. Algunos piensan que bautismo del Espíritu es que el Espíritu me tome y yo entre en trance, no sé, en una especie ahí de éxtasis y que yo me caiga al piso, que revolotee, algunos incluso vomitan, otros brincan, saltan, se dan vueltas, otros se dan contra la pared, sí, sí. Yo una vez alguien me dijo, ¿no? Pastor, yo estaba en mi iglesia, el espíritu me tomaba y me revolcaba y me tiraba contra la pared y ¡plá! Me tiraba contra la pared y yo decía, ¿qué espíritu habrá sido? Porque el Espíritu Santo no es. ¿Y cómo sé que no es? Porque en Corintios 14, verso 40, cuando el apóstol termina de hablar todo esto, y ahorita lo podemos ver, dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Y qué orden, pastor? Ahorita lo vamos a ver. Porque el orden es estricto orden. ¿Ya? Estricto orden. Porque en el contexto se explica cuál es ese orden. Hágase todo decentemente y con orden. Y yo le pregunté, ¿para qué el espíritu te va a tirar contra la pared? ¿Qué edificación es esa? En el contexto dice, hágase todo para edificación. Los dones eran para edificación. Dime tú, ¿cómo edifica que un espíritu te esté tirando contra la pared? ¿Cómo edifica eso? ¿Cómo edifica que el espíritu nos esté tirando de cabeza al suelo? ¿Cómo? ¿De qué manera edifica eso la iglesia? Pablo en Corintios 14 va a terminar diciendo que la única forma de edificar a la iglesia es con sano entendimiento, con sana enseñanza, con doctrina. Por eso a Timoteo, antes de que Pablo se vaya al cielo, ¿no? Porque ya iba a morir, en 2 Timoteo capítulo 4 le escribe su testamento a Timoteo y le encarga solícitamente, no que haga hablar en lenguas a la gente, sino le encarga y le dice que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, dice, que no sufrirán la sana doctrina, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú, mira, sé sobrio en todo, sobrio, sobrio, no, 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 no imprudente, sobrio, hermanos, quiere decir cuerdo, cuerdo en su sentido, cabal. ¿Para qué el espíritu te va a tomar y te va a tirar ahí? Pierdes el control, pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de todo. Algunos dicen, estoy en una borrachera santa, una borrachera espiritual. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Mm? Sobrio, así nos quiere el Señor. Sé sobrio en todo, no en algunas cosas, en todo. Luego, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿ve? ¿Dónde le dice que hable en lenguas? ¿Ah? Que se caiga para atrás, que haga lo mismo con los demás. No, que enseñe la doctrina, la palabra. Eso, y lamentablemente en las congregaciones Satanás ha sido muy astuto, de sembrar estas prácticas para tener adormecido al pueblo y que no escuche la palabra, que no escuche la sana doctrina. Lamentablemente muchas congregaciones y templos, hermanos, ya no se predica el Evangelio. Por eso no es iglesia, es secta. Por más que tengan su púlpito, su altar y canten y música y todo muy bonito y la gente se llena de éxtasis ahí, pero no hay evangelio. ¿Qué es eso? ¿Podríamos decir que es la iglesia de Cristo? Por supuesto que no. Salga corriendo de esos lugares. Salga corriendo de esos lugares, por favor. ¿Sí? La Biblia le manda al pastor a predicar la sana doctrina, no a hacer show, espectáculos, ademanes pseudo espirituales. No nos está mandando a hacer eso. Y todavía quieren imponer una doctrina que no es nada bíblica a la iglesia. Si no te hablas lengua, entonces no tienes al Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Eso no vemos en la Biblia, ¿no? La Biblia sí dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, como les decía,
no significa, cuando la Biblia habla del bautismo del Espíritu, no significa que recibimos al Espíritu y recibimos cosas del Espíritu, o que el Espíritu nos embriaga, o que nos tira al suelo. No, eso no es bautismo del Espíritu. ¿Qué es bautismo del Espíritu? La palabra batizo en el griego es sumergir, es introducir. Y esto sí calza con lo que estamos leyendo aquí. Fuimos, dice, sumergidos o introducidos en un cuerpo. Ah, ahora ya entiendes por qué dice así. Todos fuimos bautizados en un cuerpo. O sea, ¿qué cuerpo? Según el contexto, el cuerpo de Cristo, pues. Acá lo dice claramente, ¿no? Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno se convierte al Señor, por la fe, acepta el Evangelio, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu toma al creyente, obviamente de una manera espiritual, y lo sumerge, lo bautiza, o sea, lo introduce al cuerpo de Cristo. Por eso que cuando hacemos el bautismo en agua, la ceremonia, la ordenanza, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el bautismo correcto? ¿Inmersión o aspersión? Por supuesto que inmersión, porque la palabra bautizo quiere decir sumergir, sumergir. No es aspersión, no es rocío de agua, sino es sumergir al agua. ¿Eh? Y eso grafica obviamente el significado de que estamos siendo introducidos a Cristo. Por eso Pablo dijo, con Cristo hemos sido crucificados, con Cristo hemos sido sepultados y con Cristo hemos sido resucitados. Es una identificación con Cristo. Muy bien, entonces fuimos bautizados en un cuerpo, o sea, esto es un bautismo espiritual. El Espíritu nos ha introducido al cuerpo de Cristo y así Él forma lo que llama Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1, la unidad del Espíritu, o sea, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y mira, no importa las diferencias, dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres, dice, y a todos se nos dio a otra vez, y a todos, por favor, presta atención a la palabra, no te dejes guiar de enseñanzas que el día de hoy son muy buenos, ¿no? Para persuadir, oratoria y inflexión de la voz, impostación de la voz. Hermanos, que mira, es fácil hacer esas cositas, ¿no? Yo no lo hago nomás porque padezco de la faringe. ¿No? Y estamos ahí, ay, uy, qué lindo, qué oratoria. No, no, no. Dice Pablo en Colosenses que no te dejes persuadir por palabrerías, ¿no? Por estas palabras persuasivas de humana sabiduría. No, no te dejes. Quizás el pastor Jonatán no habla tan bonito, no tengo un verbo tan florido, una voz tan hermosa, tan bonita como tienen algunos. No, no, no utilizo mucho de oratoria, ni de retórica, ni de inflexión de voz, ¿no? Pero con mucho amor sí te voy a decir lo que el texto bíblico dice. Te voy a exponer la palabra y te la voy a poner delante con mucho amor. Quizás no estamos hablando muy, muy bonito, ¿m? Pero sí te estamos diciendo la verdad. ¿Qué prefieres? ¿Mm? ¿Qué prefieres? La verdad edifica. La verdad os hará libres. No en cómo dices la verdad, sino la verdad os hará libres. ¿Mm? Entonces, por favor, salga corriendo de esos lugares. Acá dice otra vez, y a todos, no a algunos, no a los que hablaron lenguas, no, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¡Wow! Ahora va a seguir usando analogías para clarificarnos y no dejar ninguna duda. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, atención, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, mira, más ahora, ¿sí? Dios ha colocado los miembros, ¿cómo los ha colocado? Cada uno de ellos, cada uno de, ¿dónde? En el cuerpo, en Cristo. ¿Cómo? Como Él quiso. Ajá. Aleluya. Esto sí es la palabra de Dios. Deja de seguir palabra y doctrina de hombres. Sigue la palabra de Dios tan clara. En todo un contexto está dando lo mismo. En todo un contexto. Dice claramente que es Dios, otra vez, quien coloca los miembros, cada uno como Él quiso. Entonces, si bien es cierto, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, no todos los miembros cumplimos las mismas funciones. No, eso es lo que Pablo está explicando aquí. Sigamos viendo. Entonces dice, pero ahora son muchos los miembros.
pero el cuerpo es uno solo. Muy bien. Luego vamos a seguir viendo más abajito. Mira, ve. Ahí está, este es el propósito. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por eso que no todos tienen lo mismo. Se les dio diversidad, diferencias a todos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Muy bien. Y luego otra vez, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ojo, ojo, justo alguien me preguntó hace un día, creo. Pastor, ¿una iglesia local es el cuerpo de Cristo? Porque solemos pensar, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, solemos pensarlo de la iglesia universal. Que la iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Y como que cada iglesia local es una partecita de ese cuerpo, y eso está mal. Bíblicamente, cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Cada iglesia local tiene todo y no le falta absolutamente nada. Por eso Pablo aquí le está hablando a una iglesia local. Y hablándole a una iglesia local, ¿qué le dice? Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, mira, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen donde... Ah, mira, no dice que todos van a hablar en lenguas. Aquí nos vamos a concentrar. Te he hablado todo un pasaje para explicarte la necesidad de la diversidad y la funcionalidad, ¿no? Y que tú entiendas este punto, que no todos hablan en lenguas, no a todos se les es dado el hablar en lenguas, sino solo algunos, según el contexto, según Dios quiso, como el Espíritu quiere, no como cada uno lo quiere, ¿sí? Entonces dice, los que tienen don de lenguas. No dice todos hablen lenguas. ¿Qué diferencia? Estudia la Biblia con mucho cuidado, con detalle, porque ahí nomás está la respuesta. Ahora pregunta, ¿no? ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen dones de sanidad? Mira, ¿hablan todos lenguas? Claro que no, claro que no, porque no a todos, sino a algunos se les da que hablen en lenguas. Y Pablo termina diciendo, procurad pues los dones mejores. Entonces, ¿hay dones mejores que otros? Sí, y eso lo podemos explicar después. Hay dones que son mejores que otros, en la perspectiva de Pablo. Y dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí Pablo pasa a hablarles del camino más excelente que es el amor. De nada sirve el ejercicio de los dones sin amor. Capítulo 13. Y luego va a continuar al capítulo 14, donde se va a centrar más que nada en este don de aquí, en el don de las lenguas. Ahora, ¿por qué? Si bien es cierto, Pablo aquí le está hablando de muchos dones, Pablo en realidad le está haciendo la antesala, la introducción para llegar al tema de las lenguas, porque era el tema de las lenguas que más preocupaba, ¿no? En cuanto a la iglesia de los corintios, porque era el tema que ellos más buscaban, que más anhelaban. Todos querían hablar en lenguas. Es más, en un culto todos se ponían a hablar en lenguas y lo peor que cada uno inventaba su propia lengua. ¿No? Cada uno inventaba su propia lengua. Así que lo que estamos viendo en muchos círculos el día de hoy no es nada nuevo. Ya en los tiempos de Pablo se hacía ese desorden, donde todos se ponían a hablar en lenguas. Todos querían eso, claro, porque el don de lenguas es muy llamativo, muy espectacular, aparte que nos conecta a Pentecostés. Hay como que esa soberbia de decir, no, yo estoy en la línea de los Pentecostés, ¿no? De aquellos que celebraron ahí la llegada del Espíritu Santo y hablaron lenguas, como que yo tengo eso mismo. Entonces, claro, como la historia es espectacular, a quien no le hubiese agradado ver a 120 ahí hablando en lenguas, o los apóstoles, ¿no? Y el pueblo atónito alrededor, ¿no? ¿Y quién no quisiera formar parte de eso? ¿Eh? Es una historia, pero espectacular y trae cierto romanticismo a nosotros. Entonces, como que hay ese orgullo, esa falsa necesidad de también yo tener esa experiencia que ellos tuvieron, ¿no? Y quieren aplicarlo a nuestros tiempos el día de hoy. Pero qué casualidad, yo digo, y qué descaro, porque cuando hablan de lo que ellos experimentaron, sí dicen que eran lenguas, porque claramente el texto lo dice, o sea, idiomas. Pero cuando hablamos de lo que experimentamos nosotros el día de hoy, no, no son idiomas, son cosas angelicales, son misterios, ¿no? Son balbuceos que se nos dan en el momento que nadie entiende. Yo digo, Dios mío, qué, qué barbaridad, ¿no? Qué conveniencia. Para ellos la experiencia es hablar lenguas perfectamente humanas, idiomas que todos reconocían. Pero tú quieres repetir la misma experiencia, pero no las mismas lenguas. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Conveniencia. ¿Te das cuenta? Abre los ojos, hermano, hermana, por favor, abre los ojos.
¿Cómo te están engañando? ¿Cómo están haciendo un fraude, ¿no? Lamentablemente con la palabra. ¿Eh? Tengan cuidado, abran los ojos, que la palabra es tan clara, es tan sencilla, y yo oro en mi corazón en estos momentos para que el Espíritu sea en vosotros, hablándoles, convenciéndoles, redarguyéndoles, ¿no? Llevándoles a la verdad, porque yo no lo voy a poder hacer, ciertamente. Es una obra que el Espíritu va a hacer en su... Pero también dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, ¿no? Es necesario abrirle el corazón y el oído para que el Espíritu pueda darte entendimiento. Si tú te cierras y tú comienzas a decir, este muchachito, como ya me han escrito mucho, no ha experimentado esas cosas, entonces habla de lo que no sabe. Entonces, lamentablemente usted no va a recibir la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu obra con su palabra. Dice Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no el hablar en lenguas, no manifestaciones místicas, pseudoespirituales que se viven el día de hoy. Qué conveniencia, cómo acomodan todo a su gusto, ¿no? Qué mal. Entonces Pablo dice aquí claramente, no, no todos hablan lengua. Así vamos a pasar al capítulo 14, ¿ok? Vamos a pasar al capítulo 14 para ver cómo desemboca todo esto, ¿no? ¿Qué aplicaciones le da el apóstol Pablo? Ya en otro video yo expliqué todo el capítulo, ahí me demoré no sé como 2 horas explicando el capítulo, eso está en nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, ¿no? Pero voy a tocar solamente algunas cositas elementales para ir desbaratando algunos mitos que se han escrito con referente a las lenguas. Recuerda, la pregunta principal de nuestro hermano es, ¿debemos todos hablar en lenguas? ¿Es una señal de que hemos recibido el bautismo del Espíritu? Bueno, yo creo que el capítulo 12 fue contundente, porque se dice, todos recibieron el bautismo del Espíritu, pero no todos hablan lenguas. O sea, el capítulo 12 ya nos dio esa respuesta. Pero lo que vamos a hacer ahora es reforzar eso, para ver cómo concluyó el apóstol Pablo. ¿Ok? Ya estamos acá. Corintios 14. Muy bien. Seguid el amor, claro, porque en el capítulo 13 le había hablado del amor, la preeminencia del amor sobre los dones, ¿no? Seguid el amor y sí, procurad los dones, aunque según el capítulo 12 eran los dones mejores, no todos los dones. Los dones mejores. ¿Y qué son los dones mejores y por qué podemos procurarlos? De eso me gustaría hablarles después. Pero por ahora vamos a ver aquí. Pero sobre todo, que profeticéis. ¿Por qué Pablo dice sobre todo anhelen este don, el profetizar? Porque era uno de los dones mejores. Era uno de los dones mejores. Los dones mejores son aquellos que se iban a edificar, según el contexto y según todo el panorama. Y de eso ya me gustaría hablar en otro tiempo. Pero dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Entonces, el propósito es edificar a los hombres, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, habla a Dios. Y dice, nadie le entiende. Entonces, ¿cómo tú vas a edificar a un grupo que no te entiende? Es como que usted llegue pues a un país donde no hablan tu lengua y tú comiences a predicarles en tu propia lengua. Nadie te va a entender, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, no, nadie le entiende. Pero mira la diferencia. El que profetiza habla a los hombres. Habla. Esto es lo que Pablo quiere, que hablemos a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Ahí está. De manera que las lenguas no edifican. El que habla en lengua extraña, o sea, obviamente una lengua extranjera, dice, a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Entonces, una vez yo estaba enseñando acerca de esto, según la Biblia, y saqué este verso, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Por lo tanto, hermanos, las lenguas no edifican a la iglesia. Y alguien, pues, muy sagaz, me dijo, no, 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 dice ahí, a sí mismo se edifica. Entonces sí edifica, y yo quiero mi edificación, así que yo hablo en lenguas para edificarme a mí mismo. Pero lo cierto es que Pablo no está diciendo en ese verso que cada uno hable en lenguas para edificarse a sí mismo. Pablo está más bien corrigiendo esa mala práctica porque todos en la iglesia hablaban lenguas, nadie se entendía, no había un propósito definido ni de edificación ni de salvación de almas. Entonces Pablo dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, o sea, está reprendiendo esa práctica, está mal, porque el propósito es edificar, no es venir a edificarte a ti mismo, es venir a edificar a los demás. Por eso más adelante ya entiendes por qué Pablo les va a decir así, mira. Vamos más adelantito un poquito. Acá está. Mira, ve. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, ahí está el orden que te decía. Sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Ahí está.
Ese es el orden. No pueden hablar más que tres, no, solo dos y a lo mucho tres. Y además tienen que hablar por turno, acá lo dice, por turno. Y además uno tiene que interpretar. ¿Y qué pasa si no hay intérprete? Ahí lo dice. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? ¿Qué pasa si no hay intérprete? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle. ¿Qué entiende usted por calle en la iglesia? Callar. No hables verbalmente. Entonces, cuando dice hable para sí mismo, ¿a qué se refiere? Hable en su mente. No lo verbalices. Cállate en la iglesia. Mientras que algunos el día de hoy dicen, no, que cuando Dios te toma, tú hablas en lenguas y no puedes controlarlo. Entonces, no, esas lenguas no son de Dios. ¿De qué espíritu serán? Pero no es del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que era lengua del Espíritu Santo sí se podía controlar. Uno podía callar y hablar para sí mismo. Además, ¿cómo uno puede hablar por turno? Acá dice, dos, a lo más tres y por turno. ¿Cómo uno va a hablar por turno si uno no puede controlar eso? Los dones de lenguas en la Biblia sí se podían controlar. Por eso que cuando en Hechos 2 los apóstoles escucharon que la multitud decía, estos están ebrios. ¿Qué dice la Biblia? Que se callaron, se pusieron en pie y les comenzaron a explicar. ¿Se podía controlar o no? Claro que sí, se podía controlar. Entonces, si usted dice, no lo puedo controlar o nadie lo puede controlar, entonces no es de Dios. Así de simple. No es de Dios, está siendo usted engañado o por su propia, como dice Pablo, vanamente carnal o por otro espíritu que viene del mundo, que le está engañando para que usted no conozca la verdad doctrinal de la palabra. Pero no es de Dios, porque lo que es de Dios viene en orden, sumo orden, ¿no? Como dice aquí, dos o tres nada más, no toda la iglesia. Y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cállate, no hables, no hables. Oh, si es ofensa para usted, pues oféndase con la palabra, no con el pastor Jonatán. La palabra le manda a usted a callar, ¿no? Simple. Y le manda a hacer las cosas uno por uno, por turno. Solamente dos, a lo más tres, nada más. ¿Por qué no cumplen esto en las susodichas iglesias que tienen el bautismo, supuesto bautismo del Espíritu, ¿no? ¿El Espíritu va a contradecir la palabra de Dios? Por supuesto que no. El Espíritu va a confirmar la palabra de Dios, no la va a contradecir. Wow. Más evidencias. Volvamos a versículos anteriores para ver más evidencias, ¿ya? Mira, volvamos aquí. Aquellos que dicen que no, esto no son lenguas humanas, no son lenguas, no son idiomas. Son otras cosas que nadie lo puede entender. Bueno, vamos a ver aquí. Volvemos a este verso de aquí. Mira. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Ahí está, esta es una buena pregunta. ¿Cómo se va a entender lo que tú dices? Porque hablaréis ¿a dónde? Al aire. Dios mío, Dios mío. Si se van a molestar, por favor, moléstense con Pablo, no se molesten conmigo. ¿Quieres hablar lenguas, todo lo que quieres ahí en el culto sin que nadie te interprete, en desorden, todo el mundo un bullicio? ¿Sabes qué? Están hablando al aire. Ah, pastor, qué fuerte nos habla. No te estoy hablando nada fuerte yo, te estoy simplemente leyendo lo que la Biblia dice. Estás hablando al aire. Estás, como dice Pablo en Corintios 9, sería como alguien que golpea al aire, no tiene sentido, por las puras te gastas, pierdes tu energía, pierdes tu tiempo. ¿Ah? Estás hablando al aire. Por favor, deja esa práctica desordenada e inmadura. ¿Y por qué digo inmadura? Porque Pablo lo dice aquí. Les va a decir, sois niños en Cristo por estar aferrados a ese chupetín vicioso. Ah, interesante. Bueno, en otros países, ¿qué será chupetín? Es un dulce, ¿ya? Bueno, dice, hablaréis al aire. ¿Tantas clases de qué? Ahí, léelo. Para aquellos que dicen, Biblia en mano, pastor, Biblia en mano, versículo, por favor, ahí tienes tu versículo. No, ahora va a decir, no, es que lo estás entendiendo a tu manera. Yo digo, ¿de qué otra manera se puede entender cuando alguien dice, tantas clases de idiomas hay? ¿De qué otra manera lo vamos a entender? ¿Ah? Tantas clases de idiomas hay. Qué extraño, ¿no? Cuando uno habla con el entendimiento bíblico, dice, no, capítulo y versículo, si no, no te creo. Sí, también la Biblia. Y cuando le cito, dicen, no, estás citando mal, ¿no? Estás inventando, eso es tu interpretación. Qué salida, por favor. Qué infantilismo, lamentablemente, de parte de algunos.
tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, no dicen en Los Ángeles, en el mundo. Dios mío, abre por favor el entendimiento de las personas que están oyendo, los que van a oír esta grabación. Sinceramente, con amor lo pido, abre su entendimiento, Señor. Abre sus corazones a la palabra, no a mí, Señor, a la palabra. Ábrele su corazón. Sácales del error como a mí me sacaste del error también hace 20 años atrás, de todas estas malas prácticas que me llevaban solo a la inmadurez. Yo oro con todo el corazón, hermanos, de verdad que Dios abra su entendimiento, ¿sí? Entonces dice, tantas clases de idiomas hay y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es lo que nos dicen el día de hoy los defensores de las lenguas sin sentido? No, eso no tiene significado, no se puede interpretar, nadie lo entiende. Pero ¿qué dice aquí? Ninguno de ellos carece de significado. Por favor, entiendan la palabra. Yo les ruego, por favor, entiendan y crean a la palabra, ¿sí? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, o sea, el significado, porque es otro idioma, seré como que dice extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjeros para mí. Hermanos, cuando yo estaba empezando esta transmisión, sinceramente no tenía voz, estaba luchando porque estaba fónico, no tenía voz, mira cómo se me aclaró la voz. Alabado sea el Señor, ¿no? El Señor es así con su palabra, hermanos. ¿Quieres ver las verdaderas maravillas de Dios? Las verdaderas maravillas tienen que ver con la predicación de su palabra. Ahí vas a ver las maravillas de Dios, no en un templo donde te caigas para atrás. Predica su palabra. Yo he experimentado estos milagros cientos de veces. Por eso no me preocupo yo en ser sano. Dios me tiene así, con un aguijón. Él sabrá por qué. Y varias veces yo he estado, hermanos, así, no pudiendo decir ni una palabra, todo inflamado, así. No. Y pastor, pase adelante a predicar. Yo no pudiendo hablar nada. Abría la Biblia, hermanos, comenzaba, perdóneme, hermano, que estoy con la voz, no puedo hablar y abran sus Biblias y de pronto yo estaba, hermanos, que en el nombre del Señor mira la palabra. Y, Dios mío, yo me sorprendía, qué tremendo. Lo que no tenía nada de voz, de pronto, cada vez que abría la Biblia, hermanos, me venía una voz y que hablaba mejor que antes, ¿no? Con toda la potencia, porque ese tiempo no tenía ni micrófono, tenía que hablar así nomás, sin micrófono, al público. Terminaba de predicar y otra vez todo esto se me inflamaba y se me iba la voz. Y decía, esto es de Dios, definitivamente que sí. Dios va a obrar, hermanos, para su palabra, con su palabra, ¿sí? Créele a la palabra de Dios, por favor. Mira, ve, seré como extranjero, porque está hablando tu idioma. No le entiendo. Así también vosotros, ahora lo aplica Pablo a ellos. Dice, que anheláis dones espirituales. Así vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales. Procurad, otra vez, procurad, el procurad, ¿te acuerdas del capítulo 12 cuando dice procurad los dones mejores? Dice, procurad abundar en ellos, bueno, sí, pero ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Entonces, ¿qué estamos quedando? Que Pablo está buscando la edificación de la iglesia, pero está diciéndoles que hablar en lenguas, en desorden, todos hablando en lenguas, no edifica a nadie. Las lenguas no edifican. Te edificas a ti mismo, quizás, si es que lo entiendes. Por eso dice, pida en oración poder interpretarla, porque si tú no entiendes, ¿cómo te edificas a ti mismo tampoco? No te entiendes, ¿no? Entonces dice así, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. No sirvió de nada. No hay fruto, no hay fruto, entonces no va a haber edificación. Qué clara es la palabra de Dios, ¿no es así? Vamos a ver. No estoy examinando todo, hermanos, por causa del tiempo, porque ya lo hice también en otra ocasión, pero aquí las cosas muy puntuales. Vamos aquí. Mira, ve. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Claro, porque Pablo hablaba, según yo recuerdo, por lo menos cinco, quizás hablaba más. Lengua licaónica, griego, hablaba latín, hablaba hebreo, hebreo antiguo, ¿no? Arameo, ¿no? Quizás seis o de repente más lenguas que hablaba Pablo. Y yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Un hombre bastante preparado. Pero, mira este gran pero que es contraste, en la iglesia, ahí está, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Ajá. Él no quería hablar en lenguas, ¿ve?
Ahí están los inmaduros. Uy, sí, lengua, barra. Eso nomás quieren repetir todo el tiempo. Pero el maduro quiere hablar palabra bien comprensible. Por eso dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar. Ahí está. Este es el propósito. Enseñar también a otros. O sea, no busco mi edificación propia. El niño sí busca para sí. Es egoísta el niño. Pero el adulto no, busca compartir, bendecir. Entonces, ¿yo qué quiero? Hablar aunque sea 5 palabritas bien entendidas para enseñar a los demás, para edificarles. Que dice que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Usted es maduro o inmaduro? ¿Usted por qué camino va a ir? Pablo era maduro, por eso decía, aunque yo pudiera hablar en muchas lenguas, prefiero hablar poquitas, pero con un sano entendimiento para enseñar. Que estar hablando 10.000 palabras en lengua que nadie entiende, tiempo muerto, no edificó a nadie. Entonces la sentencia es, hermanos míos, no seáis que niños, ¿ve? Aquel que se aferra a sus lenguas para edificarse a sí mismo es un niño. No seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¡Wow! Ahí está, ¿ves? Te aferras a tus lenguas ahí, eres como un niño con su dulce, no quieres soltar. Haces mañosera, te quitamos, ¡ah! Y comienzas a llorar. ¿Ah? Y así tenemos muchos el día de hoy. Uno le habla de las lenguas, uf, comienzan a patalear, a llorar, a renegar, a echarte a demonios, a todo, todo. Terrible. Pero yo confío en Dios, que entre la gran cantidad de público que nos va a escuchar, que sobre todo va a escuchar la palabra de Dios, habrán muchos, muchos con un corazón humilde que van a aceptar la palabra de Dios. Como dice Pablo a los tesalonicenses, la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. La van a creer, la van a atesorar y sus ojos van a ser abiertos a la verdad. Si usted acepta la palabra, créame, va a tener un claro entendimiento mucho mejor de todas las otras cosas. Porque usted ha sido dócil a la palabra de Dios. Dios le va a dar mucho más. Tristemente aquellos que van a estar endurecidos como niños ahí quedándose con su dulce, más bien Dios va a cerrar su entendimiento. Tristemente, eso va a pasar. Pero ellos van a vivir engañados creyendo que están en la verdad, lamentablemente, ¿no? Entonces, mira esto, mira. Mira, ve. En la ley, por eso te dije que no es exclusivo esto de la iglesia ni de la gracia. Esto ya estaba en la ley. Ya, por causa del tiempo no lo voy a hacer, pero en otro tiempo me gustaría de repente ir al Antiguo Testamento para que usted vea que ya eso estaba en la ley. Ya tenía un claro propósito y Pablo lo sabe explicar finamente aquí. Y dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros y con otros labios hablaré a este pueblo. Mira, y ni aun así me oirán. Algunos piensan, hay que hablar un montón de lenguas para que todos crean. ¿Y se cumple eso en la práctica? ¿Usted está causando un avivamiento terrible con sus lenguas? ¿Todo el mundo se está convirtiendo porque te escucha dar? No, al contrario. Al contrario. El público incrédulo que ve a estos hermanitos haciendo estas prácticas desordenadas, gritando, llorando, hablando, balbuceando, ¿tú crees que dice, ¡ay, qué bonito, voy a ir allá donde está Dios? No, más bien salen espantados, se burlan, no quieren saber nada, se asustan, hermanos. Una vez lo experimenté cuando me invitaron a predicar la palabra en una reunión donde vinieron gente ahí de todo el pueblo. Y antes de mí pasó un pastor que tenía estas prácticas, que también lo habían invitado. Y él comenzó a hablar en lenguas. Con su esposa comenzaron ellos a hacer ademanes con su mano, unos sonidos ahí extraños, comenzaron a llorar, a gritar, y el público estaba ahí así, y él comenzó a dar en lenguas, a reprender en lenguas, y el público, uno a uno, fueron saliendo. Uno a uno se iba. Salía a la parte de afuera, no quería saber nada. Y en la puerta unos hermanos que me habían acompañado decían, el público cuando salía decía, oh, estas cosas no, esto, para eso nos han traído. Salía espantado. Después nos tocó a nosotros el turno y volvimos a invitar a las personas que pasen, por favor. Saqué la Biblia, abrí la palabra y comencé a exponer un capítulo de la Biblia, nada más.
No me fui por aquí, por allá, por allá. No tuve necesidad de arengar, de hacer cosas. No, simplemente ahí está la Biblia. Abrí la Biblia en un capítulo y comencé a explicar el capítulo con sencillez. Hermanos, hay entre el público gente derramando lágrimas, ¿sí? Algunos al final acercándose. ¿Cómo puedo yo hacer? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Se acercó una madre y me dijo, oye, me conocía, era del pueblo. Oye, háblale también a mi hijo, que tiene más o menos mi edad. Háblale también a mi hijo. No, yo quiero que él también. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has cambiado así? Wow. Otros que eran católicos venían. Oye, lo que tú has enseñado está en la Biblia, es palabra de Dios. Ujú. Los corazones de la gente comenzaban a abrirse, hermano. No hay arma más eficaz que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que penetra hasta lo profundo del alma, del espíritu, discierne las intenciones del corazón, ¿no? No necesitamos estas, eso es un mito, una mentira, de que si hablamos todos en lengua, todos van a ver la manifestación de Dios, todos van a venir a repetirse. No, y claramente están contradiciendo la palabra, porque el apóstol Pablo ya lo enseñó. Y dice, así que, en primer lugar, las lenguas son por señal. Ya te dije, eran dones de señal. No me crees a mí, créele a la palabra. Pero son por señal no a los creyentes. Anótalo eso, por favor, en tu Biblia. No son señal para los creyentes, sino para quién? Para los incrédulos. ¿Pero qué incrédulos? ¿Qué incrédulos? ¿Qué tipo de incrédulos pedía señales en estos tiempos? ¿Quieres verlo? Prepárate, hermanos, prepárate. Algunos de repente por primera vez van a ver esta manera de escudriñar las escrituras. Vamos, estamos en Corintios capítulo 14, vamos al capítulo 1, porque en el capítulo 1 se le da introducción a todo. Date cuenta que no me estoy yendo por aquí, por allá, por todos los versos o libros de la Biblia para armar mi pensamiento. Estoy viendo solo el contexto del mismo libro. ¿Ok? Entonces, Corintios capítulo 1. Y sigo orando en mi corazón para que Dios abra tu entendimiento. ¿Sí? Entonces vamos allá. Corintios capítulo 1. Mira lo que va a decir aquí el apóstol Pablo. ¿Mm? Y aquí está. Mira, ve. Corintios capítulo 1. Ajá. Mira, ve. Dice verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ah? Pero nosotros, mira, ¿cómo salva? Aquí lo dice. Por la locura de la predicación. No dice por las lenguas, no dice por las señales. Por la locura de la predicación. Porque, mira, los judíos que piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí, este término no ha sido bien traducido. Aquí lo mejor es poner filosofía, porque aquí está diciendo el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y luego dice que los griegos buscan sabiduría. No es lo mismo. Aquí se refiere a la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría. Y aquí se refiere a sabiduría humana, o sea, la filosofía de los griegos. Entonces, habían dos tipos de incrédulos. El incrédulo judío que pedía que señales. Recuerda que, ¿qué le pedían los judíos a Jesús a cada rato? Señor, danos señal del cielo. Danos señal y nos basta. El judío pide señales. Y los griegos, ¿qué hacen? Buscan filosofía, razonamiento, filosofía. Entonces, volvamos al capítulo anterior, capítulo 14. Cuando Pablo dice aquí que las lenguas son señales, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿A qué tipo de incrédulos se refiere según el mismo contexto? Por supuesto, judíos, judíos. Y ya lo sabemos porque acá dice, en la ley está escrito. ¿Qué ley? Ley de los judíos, obviamente, la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Ah, ya. Este pueblo, entonces aquí se refiere a los judíos, este pueblo, que no me oirá, a pesar de que le hable en otras lenguas. O sea, era una señal de juicio, señal de juicio. Entonces, eso ya estaba en el Antiguo Testamento, que cuando llegase esta manifestación de las lenguas, Dios estaba anunciando su juicio a estos judíos por haber rechazado a su Mesías, por no creer el mensaje del Evangelio. Qué claridad de las Escrituras, ¿no? Entonces las lenguas no son para, para los creyentes, para la iglesia, son para los incrédulos judíos. Pero la profecía, mira la distinción, mira el contraste. Pero la profecía no a los incrédulos, ¿sí? Sino a los creyentes. Ahora, según el contexto, profecía era la palabra que edifica, consuela, exhorta. O sea, la exposición de la palabra, eso sí es para la iglesia.
Pero la señal de las lenguas no es a los creyentes, sino a los judíos incrédulos, para que sepan que viene un juicio para ellos. Ah, y efectivamente el juicio llegó en el año 70 para ellos. Y el juicio final llegará en la venida de Cristo. ¿Mm? Entonces, como conclusión, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, mira, ve, ¿qué va a pasar? Pablo dice, en este supuesto caso, para que ustedes entiendan, si ustedes se congregan como iglesia y todos hablan en lenguas, ¿qué va a pasar? Dice, entran indoctos o incrédulos, indoctos son ignorantes, incrédulos son los que no creen en la palabra, ¿no? Incrédulos. Dice, no dirán que estáis locos, efectivamente. Eso pasa. Incrédulos que ven hacer estos ademanes a los creyentes del día de hoy, donde todos se ponen a hablar en lenguas, a gritar, a saltar y a hacer todo lo querido. ¿Qué dicen? Están locos, están borrachos. ¿Causa arrepentimiento? Por supuesto que no. Así que, ¿dónde está eso que dicen? Que hay que hacer esto para que el mundo crea aquí que Dios existe, que Dios está acá y que se arrepientan. No, no causa eso. Cierra sus corazones más bien. Dice, ¿por qué? Claro, porque las lenguas eran señales de juicio a un pueblo incrédulo. Era para cerrar sus duros corazones más. Entonces, no, 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 no. Esto no causa que ellos se arrepientan. Dirán que estáis locos. Ahora, 24. Pero si todos profetizan, ahora en el supuesto caso de que todos hablen la palabra de Dios, dice, y entra algún incrédulo o indocto otra vez, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Juzgado en qué sentido? Que es discernido su corazón ante la palabra. Y esto me ha pasado muchas veces. Dice aquí, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. ¿Cuántas veces me ha pasado esto que después de bajar de una predicación se han acercado personas a decirme, oye, usted habló para mí. Yo sentí que usted me estaba hablando a mí. Una vez alguien me dijo, este pastor, ¿quién le ha contado mi vida? No, a mí nadie me ha contado. Yo no le estuve hablando a usted. Dios le estuvo hablando a usted por su palabra. Dios conoce su corazón. Dios conoce lo que usted está viviendo delante de él. Yo no le hablé nada a usted. Yo no sé nada de usted. Eso me ha pasado, no, muchas veces. Qué privilegio es ver cómo Dios usa su palabra para hablar a las personas. ¿Mm? Y entonces dice, así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Una vez yo estaba predicando el Evangelio y mientras yo predicaba el Evangelio veía a una dama, una señora, que estaba ahí entre el público y comenzaba a llorar y llorar y llorar y como una niña desconsolada y lloraba y yo seguía predicando el Evangelio y yo la veía que ella lloraba y lloraba, ¿sí? Cuando yo después de todo, acabó todo, yo me acerco para abrazarle, para hablarle de Cristo. Ella había entregado su vida a Cristo. Y me dice, nunca yo había experimentado y sentido esto que no puedo explicar, pero sentía como si Dios mismo me abrazara y hablara a mi vida y a mi corazón. Esta mujer hasta el día de hoy yo la veo en los caminos del Señor. ¿Mm? Un corazón duro, hermano. Solo la palabra de Dios puede abrir los corazones. No los shows, los espectáculos mediáticos, ¿no? Y estos ademanes que algunos quieren hacer para, dice, impresionar a la gente. No les impresiona para nada. La gente del día de hoy, hermanos, ya no se impresiona con nada, ¿sí? La gente del día de hoy, hermanos, lo único que puede cambiar sus corazones es una exposición clara de la palabra de Dios. Y ahí la espada del Espíritu va a penetrar sus corazones y va a transformarlos en Cristo Jesús. ¿Mm? Entonces Pablo ha sido bastante claro. Yo creo que una sana lectura, usted lea todos estos capítulos, Corintios capítulo 12, 13 y 14. Siempre les recomiendo lean los tres. La Biblia va a ser bastante clara, ¿sí? Y entonces termina aquí, estoy adelantándome porque por causa del tiempo, dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Ve? Dios no es Dios de confusión, como en todas las iglesias de los santos. La misma regla para todos. Algunos dicen, no, eso era para los corintios. No, acá dice, como en todas las iglesias de los santos. Este es para todos, amados hermanos. ¿Y cómo termina diciendo?
Si alguno se cree profeta o espiritual, esos que se creen, no, que yo tengo al espíritu, que yo soy profeta, que yo soy muy espiritual. ¿Te crees muy profeta o espiritual? Entonces reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. No le desobedeces a Pablo, no me desobedeces a mí, le desobedeces al Señor. Mas el que ignore, bueno, ignore, quédese con su ignorancia si quiere. No venga aquí a refutarnos nada. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis. Claro, no hay que impedir. Muchos se quedan con esto de, pastor, ahí dice, no puedes negarlo, no impidáis. Claro, Pablo está en una transición donde él no va a impedir hablar en lenguas. Pero sí les ha dicho claramente, sutilmente, que dejen de hacerlo. En el contexto es claro, no hablen todos lenguas, dos, a lo mucho tres, por turno, y si no hay intérprete, calle. ¿Por qué Pablo le da esta directriz? Mira, en primer lugar, si Pablo les prohibía e impedía así cortantemente, este pueblo se iba... Si, mira, ya estaban a un paso de echarlo a patadas, estaban desconociendo su apostolado. Así que si Pablo en este momento impedía algo que es lo que más abrazaban, lo que más fuerte era para ellos, es fijo que ellos iban a abrirse, iban a constituir sectas, otras iglesias diferentes. Por evitar esto, Pablo dice, bueno, no impidáis en hablar en lenguas, pero ojo, sutilmente, ¿no? Sabiamente, introduce unas normativas para llevarlos al orden. Y Pablo sabe que así ellos van a dejar de hablar en lenguas. Poniendo por relevancia la profecía, ¿no? La palabra de Dios. Y poniendo ese orden, saben que ellos, muchos ya no van a querer, ya no se van a entusiasmar mucho porque uno, por turno, con intérprete, no. Entonces, poco a poco, esta práctica iba a desvanecerse, como lo dijo en el capítulo 13, ¿no? Las lenguas cesarán. Esto en el griego es irán cesando como una velita que se va apagando. Entonces, Pablo no quería ser cortante, porque Pablo sabía de que esto por sí solo iba a ir cesando. Pero por eso apela a la madurez de los creyentes, para que no abusen de esto y lleven las cosas a otro plano. Entonces por eso dice aquí, no impidáis en hablar en lenguas, pero dice, pero no te quedes ahí, porque muchos me dicen, pastor, solamente leen esto. Ahí dice, no impidáis en hablar en lenguas, pastor, no impidáis, en eso nomás se queda. Y yo digo, pero sigue leyendo, pero hágase todo, ¿ya? Todo, hágase todo, ¿qué dice? Decentemente, ¿ya? Y con orden. Ahí está. Es un verso que parece que no está en la Biblia de muchos, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, según el contexto, amados hermanos, no, las lenguas no son para edificación. Las lenguas no son una señal de recibir el bautismo. No todos la reciben, no todos tienen por qué hablarla y tienen que hablar con estricto orden. Si acaso se hablaba, pero esto para la gente de ese tiempo, donde se repartía todavía estos dones, pero iban a ir cesando. El día de hoy ya no es necesario, porque eran señales para los judíos incrédulos. El día de hoy ya está echado el fundamento. Ya tenemos la palabra de Dios, ya no es necesario este don de lenguas. Entonces, mira aquí. ¿Qué hay pues, hermanos? Mira, cuando os reunís, o sea, la congregación, cada uno, porque es individual, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase otra vez, todo para edificación. Ahora mira, si habla alguno, no dice si hablan todos, las lenguas no era para que lo hablen todos. Si habla alguno en lengua extraña, si habla alguno, esto no es para todos. La Biblia es contundente y la Biblia se confirma a sí misma. Hablo ahora a aquellos que lamentablemente han crecido y yo fui uno de ellos, que estuve cerca a 17 años de mi vida, quizás un poco más, en este tipo de lugares donde se imponía las lenguas como una señal del bautismo del Espíritu Santo. Y yo me sentí rechazado por muchos años, rechazado incluso por Dios. Yo que con todo amor, con toda fe lo buscaba, lo busqué desde niño, lo buscaba con una intensidad y nunca se me daba. Nunca. A pesar de que yo creía ciegamente en eso y lo buscaba y lo defendía y lo atesoraba, como anhelaba algún día hablar en lenguas. Mas nunca se me daba. Así que en mi adolescencia comencé a sentirme como un rechazado de Dios, ¿no? Como un olvidado. ¿Será que Dios no me quiere? ¿No? ¿Será que yo no tengo la fe suficiente de los demás? ¿Será que no sirvo para nada? Y comencé a hundirme en la depresión, en la angustia. Y en este tiempo, desde que yo vengo enseñando en redes sociales, mucha gente se me ha acercado así, pastor, yo me siento mal, rechazado, me dicen que tengo que hablar en lenguas, pero por más que lo busco no hablo. Le hablo a ellos ahora. No te sientas más así. Sé libre en Cristo. Que tu corazón sea libre. Usted es un hijo de Dios.
Usted creyó el Evangelio. La Biblia dice que ya recibiste el sello y la morada y el bautismo del Espíritu Santo. Ya eres parte del cuerpo de Cristo. Tú no eres extranjero, no eres advenedizo, no eres distante. Tú has sido hecho cercano por la sangre de Cristo, no por las lenguas. Por la sangre de Cristo hemos sido hechos cercanos, hemos sido injertados en un solo cuerpo. Así que no te sientas más así. ¿Sí? Ahora vive gozoso, vive en paz. El Señor habita en tu vida y tu corazón. Tú no eres un rechazado. Y Dios te puede capacitar con su palabra para que tú salgas ahora a predicar al mundo. Pasé tantos años de mi vida en depresión, en depresión. Esto me dio que luego me vaya yo al mundo. Me fui ahí al alcohol, me fui a los amigos, a las fiestas, comencé a querer llevar una vida apartada, no perdida. Y gracias a Dios que no me permitió mucho tiempo, rápido me sacó de ese mundo y me llamó por su gracia. Rápido, cuando entendí el verdadero evangelio, entregué mi vida totalmente a su servicio, totalmente. ¿Mm? Y entonces, qué maravilloso ha sido desde ahí experimentar cómo su gracia me levanta y poder ser usado por Dios ahora para predicar a tantas personas. No solo por las redes sociales, aquí, ¿no? Cuando voy a otros lugares, cuando voy ahí a las calles, a los parques o a las iglesias, a las campañas, hermoso. Dios puede usar tu vida. Dios puede usar tu vida. Hermanos, ¿cuántos han venido a los pies de Cristo? Yo ya no tengo una lista, no tengo unas cuentas, pero gracias a lo que Dios ha usado en mi vida, muchos han venido a los pies de Cristo. ¿Mm? Entonces no necesitas el don de lenguas. Dios puede usarte por medio de su palabra. Ten comunión con Él, claro que sí. Oración, pide sabiduría, prepárate en la palabra. Pero recuerda que eres usado por su gracia, por su gracia. Y Dios no desecha a ninguno de sus hijos. ¿Sí? Así que no te sientas más así. ¿No? Ponte, como decimos aquí, ponte las pilas, ¿no? Y, hermano, comienza a prepararte, comienza a disponerte en las manos de Dios. Tú no eres un rechazado. Y si estás en un lugar donde te están presionando de esa manera, que hables en lenguas, que hables, sal de ese lugar. No es nada sano. Sal de ese lugar. Busca una iglesia sana, una iglesia ordenada, donde se enseñe la palabra. ¿Sí? Que Dios me los bendiga. Me gustaría hacer algo. Si usted es de aquellos que tiene una buena iglesia, una iglesia de sana doctrina, buena práctica, con buen orden, y usted dice, yo recomiendo esta iglesia, yo me edifico en esta iglesia, póngalo en los comentarios. De repente por ahí alguien cercano está buscando una iglesia y bueno, si es una buena iglesia, ordenada, aquellos sobre todo que ya no siguen tiempo y saben cuál es el orden doctrinal, el orden bíblico, pongan ahí, ¿no? En mi iglesia se predica la sana doctrina. De repente otros hermanos pueden visitar y comprobar que efectivamente así es. Sobre todo que hay orden, donde va a ir una persona a sentarse a escuchar palabra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hermanos, mira, la idea era responder también otras preguntas, pero a veces nosotros pues proponemos y Dios dispone. Yo creo que por algo Dios quiso abrir este tiempo con esta pregunta. Y la verdad no pensé explayarme tanto, pero y se dan cuenta que a veces no es posible. Por más que trato de ser bastante corto, hay cosas que uno tiene que explicar bien. Porque a veces uno en un minuto quiere dar algo y la gente se queda con esa sensación de que esto no satisface y no lo hallo, o sea, no lo entiendo. Y a veces es necesario tomarnos un buen tiempo para explicar un solo asunto. Entonces, me disculpan si es que no he respondido las otras preguntas, como Rosalba que dice, Corintios 15:51 no habla de que la iglesia sí pasa la tribulación, no, para nada. Ya lo expliqué eso en videos anteriores, pero en la próxima oportunidad me gustaría de repente explicarlo otra vez, pero no, ahí no dice que la iglesia va a pasar la tribulación, para nada, ¿sí? Los cristianos debemos esperar el rapto en este tiempo, claro que sí. Claro que sí, los cristianos esperamos el arrebatamiento, ¿no? Ya tengo bastantes videos de eso también en el canal de YouTube, argumentos bíblicos, cualquier cantidad de videos con referente al arrebatamiento. Búsquenlo, ¿sí? Búsquenlo. Pero en la próxima entrega me gustaría de repente ahondar un poquito acerca de esos temas. Amén. Bueno, hermanos, entonces ha sido un placer, un gusto. Esperamos vernos en la próxima oportunidad para seguir edificándonos con la palabra de Dios, ¿sí? No se olvide de compartir, por favor, si ha sido de bendición, compártalo. No se queda con la bendición solo para usted. Hay grupos en Facebook, compártalo, ¿sí? Que Dios me los bendiga.